Bueno, buenos días. Les voy a hablar sobre técnicas para evaluar el sustrato de la cicatriz en pacientes con taquicardias ventriculares y vamos a enfocar la charla en principalmente tres tecnologías. Vamos a hablar de la resonancia magnética, vamos a hablar de la tomografía y vamos a hablar del ultrasonido intracardíaco. Eh, todos sabemos que el sustrato arrítmico en taquicardias ventriculares, tanto isquémicas como no isquémicas, está representado por áreas de cicatriz con zonas de tejido cicatrizal denso y áreas de alguna viabilidad miocárdica, perdón, a través de la cual la conducción se enlentece y favorece la reentrada de arritmias. Esto ha sido muy claramente demostrado en múltiples estudios y podemos observar cómo estas áreas de conducción lenta nos presentan potenciales mesodiastólicos representando la conducción a través de la cicatriz y esto favorece las reentradas y la producción de estas arritmias. Usamos los mapas de voltaje como la técnica, el gold estándar para evaluar estas cicatrices y para determinar el origen y los circuitos de estas arritmias, pero sabemos que los mapas electroanatómicos tienen ciertas limitantes. Sabemos que para realizar el mapa pues tenemos que tener contacto directo con el tejido y dependiendo de la localización de la arritmia pues tendremos que llegar al ventrículo de interés. Como el doctor Bazán nos explicó, el electrocardiograma de superficie nos da unas guías y nos permite determinar antes del procedimiento cuál es el ventrículo afectado y hacia dónde debemos dirigir nuestro catéter. También la localización exacta, si es epicárdica o endocárdica, para determinar nuestro abordaje del procedimiento, la morfología del QRS y los mapas endocárdicos unipolares nos pueden dar una idea del sustrato epicárdico. Sabemos que con los mapas punto a punto, pues esto requiere tiempo y puede hacer que los procedimientos sean largos debido a que hay sustratos arrítmicos grandes y pues obviamente esto es un poco esto es una limitante. Obviamente los mapas con electrodos, con multielectrodos favorecen y facilitan la obtención de estos datos de electrogramas intracardíacos. El contacto del catéter con el tejido es muy importante. Ya hemos hablado mucho de la fuerza de contacto y sabemos que la fuerza de contacto nos ayuda a realizar lesiones endocárdicas importantes durante la ablación y también es importante durante el proceso de mapeo para poder caracterizar adecuadamente estos sustratos arrítmicos. Si no tenemos buen contacto con el tejido, pues vamos a tener unos mapas de voltaje bajos que realmente reflejan el pobre contacto del tejido y no la realidad de la cicatriz miocárdica. Tenemos problemas con el movimiento y la respiración y esto genera inexactitudes en los mapas y obviamente pues hay diferentes maneras de prevenir esto, realizar los procedimientos con anestesia general, utilizar la ventilación jet para minimizar los movimientos respiratorios, hacer respiratory gating para que el sistema reconozca los movimientos diafragmáticos. Esto puede mejorar la resolución del mapa. Una gran inquietud y un problema que todos encontramos en la práctica son los sustratos intramiocárdicos. Cómo definir el sustrato intramiocárdico y cómo llegar y llevar ablaciones efectivas a esos puntos. Como les voy a mostrar en esta charla, muchas de estas limitaciones se pueden obviar con el uso de diferentes imágenes, tecnologías de imagen. ¿Cuál es el concepto de las imágenes para evaluar el sustrato? Es obtener la información de la cicatriz responsable de las arritmias antes de llevar al paciente a la sala o durante el procedimiento de una manera rápida para tener una evaluación adecuada de complejos, de sustratos arrítmicos complejos. Esto puede disminuir el tiempo de mapeo intraprocedimiento, puede limitar el acceso a diferentes zonas sin necesidad de poner catéteres en las 4 cámaras cardíacas, simplemente llegar a la región de interés y hacer un mapa delimitado de esa zona, obtener información adecuada y reconstrucción apropiada de anatomías complejas.
Existen diferentes modalidades, cada una con sus ventajas y desventajas, y vamos a hablar de algunas de ellas. Básicamente lo que hacemos es tener una imagen antes del procedimiento que se va a integrar con el mapa electroanatómico, y si tienes la información de la cicatriz en esa imagen preprocedimiento, pues la puedes integrar con el mapa en tiempo real, y esto te va a decir cuáles son las regiones donde vas a hacer el mapeo. No vas a hacer un mapeo completo de la cámara del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho, sino que vas a llegar directamente a la región de interés. Esto va a disminuir el tiempo del procedimiento y va a facilitar encontrar las regiones de interés donde está el origen de la arritmia. Entonces el concepto, siempre hablamos de mapas electroanatómicos, y les quiero vender la idea de hacer los mapas anatomoeléctricos, donde la anatomía te va a ayudar a guiar las zonas de interés para limitar el mapa eléctrico a las regiones de interés. Entonces, básicamente, teniendo una información detallada y una reconstrucción tridimensional de la cicatriz, vas a llevar esa cicatriz a integrarla con el mapa electroanatómico, a hacer un voltaje detallado limitado de la zona de interés, y ahí vas a encontrar los potenciales mesodiastólicos y vas a encontrar los sitios donde la arritmia va a poder ser determinada por medio de la radioablación. Como podemos ver en este ejemplo, en un mapa detallado de la región inferior del ventrículo izquierdo en la porción basal, encontramos un sitio donde el pace map de esta arritmia ventricular correspondía con uno de los sitios de ablación exitosa. Entonces, las modalidades: vamos a hablar de la resonancia, vamos a hablar del CT y vamos a hablar del ultrasonido. La tomografía computarizada tiene la ventaja de la resolución anatómica. Tiene una resolución submilimétrica y te da información muy detallada de la anatomía miocárdica. También te puede dar información del grosor de la pared ventricular y de la función sistólica por segmentos. Si usamos la tomografía de emisión por positrones y usamos metabolitos como la fluorodeoxiglucosa, podemos tener información metabólica de la cicatriz, qué zonas de la cicatriz son cicatriz pura y qué zonas tienen viabilidad miocárdica. Y esas zonas de viabilidad miocárdica, como sabemos todos, son las zonas de interés para la formación de arritmias, donde está lo que llamamos el border zone, o la zona intermedia entre la cicatriz densa y las zonas que todavía tienen algo de viabilidad miocárdica, o las zonas de miocardio hibernante después de un infarto agudo del miocardio. Por medio de la resonancia magnética podemos tener información de la transmuralidad de la cicatriz con el uso de agentes de contraste como el gadolinio. Podemos tener una información detallada de la morfología de la cicatriz, y también podemos tener información metabólica acerca de la viabilidad miocárdica. Y con la ecocardiografía en tiempo real podemos hacer una evaluación rápida del sustrato durante el procedimiento. Incluso antes de hacer el mapeo anatómico tridimensional, llevando el catéter de ultrasonido a la aurícula derecha, se pueden obtener mapas adecuados de los ventrículos, y esto te ayuda a guiar el mapa electroanatómico. Te da una información muy detallada de estructuras intracavitarias como los músculos papilares, las cúspides aórticas, las bandas moderadoras, pero también te puede dar información muy detallada de la cicatriz intramiocardial. Se puede evaluar el contacto del catéter con el tejido, como habíamos visto anteriormente en las presentaciones de ayer, y monitorizar para el desarrollo de complicaciones durante el procedimiento. Vamos a empezar entonces con la tomografía. Les voy a mostrar algunos ejemplos de publicaciones referentes a este tema. Este fue un estudio que hicimos en la Universidad de Maryland, donde integramos la información obtenida de la tomografía computarizada por medio de reconstrucción tridimensional del ventrículo. Podemos ver áreas de cicatriz con un grosor menor en la pared endomiocárdica. Podemos ver cómo esta zona de cicatriz se correlaciona con las áreas de bajo voltaje en el mapa electroanatómico. Y si miramos el estudio en el grupo de pacientes que fueron evaluados, encontramos que la relación entre el grosor de la pared al final de sístole y el mapa electroanatómico tenían una correlación muy importante de hasta el 81% de los segmentos. Entonces, realmente la información que obtuvimos con la tomografía computarizada nos permitió de una manera muy adecuada evaluar el sustrato antes de realizar los mapas electroanatómicos, permitiéndonos limitar el mapa a la región de interés, facilitando el procedimiento, disminuyendo el tiempo de mapeo y llegando a unas zonas
donde encontramos los circuitos de arritmia y podemos hacer una ablación limitada y exitosa de la arritmia ventricular. Entonces, para resumir, la evaluación de la cicatriz por medio de la tomografía computarizada nos da información anatómica acerca de la localización de la cicatriz, información dinámica de si hay trastornos en la contractibilidad de ese segmento, usualmente haciendo cine loops de las imágenes de reconstrucción, y nos puede dar información de la perfusión en base al grosor de la pared miocárdica. Esto se puede hacer con base en un estudio de tomografía cardíaca convencional. La evaluación del grosor de la pared al final de sístole y el grosor de la pared son los mejores predictores de la presencia de segmentos abnormales de voltaje, con una correlación superior al 80%. Las áreas de hipoperfusión se correlacionan con las áreas de voltaje anormal, pero no permite definir si esta área de voltaje anormal es cicatriz pura o es una área de transición. Entonces esto debe realizarse con el mapa de voltaje, pero nos permite evaluar las zonas donde la cicatriz está presente. Y estos mapas tridimensionales, la reconstrucción de esta cicatriz puede ser llevada al mapa tridimensional y nos puede ayudar a guiar la ablación. Obviamente esto requiere algo de tiempo para la integración de las imágenes y la reconstrucción de las imágenes, y requiere alguna experiencia por medio del personal técnico y del electrofisiólogo para hacer la fusión de imágenes de una manera adecuada. Y por supuesto es una técnica que utiliza radiación. Con respecto a la tomografía de emisión por positrones, nos da la información metabólica adicionalmente, y como es una tecnología que tiene una resolución temporoespacial menor a la tomografía computarizada, en muchos centros se realiza la combinación de la tomografía del TAC convencional con el PET para lograr una resolución anatómica. Como podemos ver en esta imagen, tenemos la información de alta resolución de la tomografía con la información metabólica que nos da el FDG PET, y podemos fusionar esas imágenes y encontrar las áreas de hipoperfusión que nos pueden ayudar a guiar la ablación. En estos ejemplos podemos ver una buena correlación entre los segmentos de hipoperfusión y los segmentos de voltaje en el mapa convencional de mapeo tridimensional. Se pueden observar algunos canales dentro de cicatrices. Aquí podemos ver una cicatriz densa según el mapa endocárdico, y con el mapa integrado con el FDG PET podemos ver una área donde hay algo de tejido viable dentro de esa cicatriz y se observa un canal que puede ser responsable de la arritmia. Al llevar los pacientes al procedimiento podemos encontrar estos canales, como pueden observar aquí la reconstrucción tridimensional, y esto nos ayuda a encontrar las áreas críticas o los ismos críticos responsables de la arritmia. Este es un ejemplo de un mapa de voltaje endocárdico normal, pero ya teníamos una imagen del PET FDG que nos mostraba una área de defecto importante en la región inferobasal, y teníamos ya predispuesto a hacer un mapa epicárdico de este paciente, y obviamente el mapa epicárdico mostró una cicatriz inferobasal importante. Para resumir, entonces, el PET-CT nos da la información anatómica con la información metabólica de la cicatriz, nos permite evaluar las zonas de cicatriz, y este modelo integrado da información complementaria para caracterizar el sustrato endopicárdico, para encontrar canales de miocardio viable o canales epicárdicos dentro de la cicatriz. Obviamente tiene una resolución limitada, por lo cual se debe combinar con el CT, y la reconstrucción toma tiempo, y obviamente la radiación es todavía más importante porque estás utilizando dos técnicas que utilizan radiación. Quizás la limitante más grande es que esta tecnología está limitada a pocos centros. Entonces obviamente la disponibilidad de esta tecnología en muchos centros es limitada. A diferencia de la gammagrafía de perfusión, que es una tecnología que se usa convencionalmente en todos los centros de cardiología para hacer evaluación de pacientes con isquemia miocárdica, esto también nos permite realizar extracción y reconstrucción tridimensional de las zonas de cicatriz, en este caso un área de hipoperfusión importante en la región inferior del ventrículo izquierdo, y llevar esos mapas a hacer una integración con la imagen del mapa tridimensional y limitar nuevamente los mapas endocárdicos de voltaje, la región de interés, encontrando zonas
interesantes para los circuitos arrítmicos y haciendo una ablación más limitada a las regiones de interés. Con respecto a la resonancia, que es quizás el área donde hay más evolución en cuanto al uso de estas imágenes, obviamente por las ventajas de no realizar, de no tener que irradiar al paciente y por la alta resolución e información que nos brindan estos estudios, podemos ver que también la evaluación de la cicatriz es importante. Quizás la limitante más grande en este momento para la aplicación de la resonancia en pacientes con taquicardia ventricular es la presencia de los cardiodesfibriladores, porque los cardiodesfibriladores van a generar artefactos que pueden limitar el uso de esta tecnología en los pacientes. También está el problema de la seguridad y el uso de resonancia en pacientes con desfibriladores, aunque hay muchos estudios, obviamente bajo protocolos de investigación, que han demostrado la seguridad y la viabilidad de estos estudios en pacientes, aún con dispositivos que no son MRI conditional o MRI safe, como llamamos hoy en día. Podemos ver en este ejemplo que a pesar de que hay un artefacto importante en la pared anterior, principalmente el artefacto se da por el generador, algo de artefacto por los electrodos, pero principalmente es el generador y principalmente es en la pared anterior o la pared lateral. Podemos ver que según la localización, en este caso la cicatriz en una cicatriz inferobasal, pues no había mucho problema para hacer la reconstrucción y guiar la ablación. Este es un ejemplo de otro paciente. Nuevamente un artefacto muy importante en la pared anterior, pero en este paciente con una cicatriz inferior y una zona preservada cerca del músculo papilar, pues encontramos unos electrogramas muy interesantes. Encontramos una relación entre el PaceMap y la arritmia de casi 12 de 12, y la ablación limitada a este segmento pues terminó la arritmia. Encontramos también que la evaluación de la cicatriz por gadolinio en el MRI se correlaciona de una manera muy importante con los mapas de voltaje electroanatómico. La correlación entre el porcentaje de transmuralidad y el mapa electroanatómico de voltaje es muy alta. Y podemos ver que es una relación cuasi lineal entre la transmolaridad y el voltaje bipolar. Este es otro ejemplo de una cicatriz de un paciente con taquicardias ventriculares, una cardiopatía no isquémica, y podemos ver que el mapa endocárdico es completamente normal, pero sabíamos que en la resonancia había una imagen con algo de contraste de gadolinio en la pared lateral inferior del ventrículo izquierdo, y cuando realizamos la integración de imágenes de la cicatriz dentro del mapeo tridimensional, encontramos unas áreas interesantes. Encontramos un sitio donde el PaceMap se correlacionaba con la arritmia, y haciendo una ablación localizada en ese punto logramos terminar la arritmia. Entonces, obviamente, esta reconstrucción de imágenes nos permite integrar la información que ya conocemos de la cicatriz y nos ayuda a localizar el origen de estas arritmias. Este es otro ejemplo de integración de imágenes con resonancia magnética del grupo de la Universidad de Michigan, y podemos ver también cómo ellos localizan sustratos intramiocárdicos que de otra manera no serían evaluables con las técnicas convencionales. Hicimos un estudio para evaluar qué tanta es la limitante de los artefactos del cardiodesfibrilador en la resonancia, y encontramos obviamente que los segmentos anteriores y laterales son los que usualmente tienen más compromiso en la evaluación de las imágenes. Hasta un 80% de los segmentos anteriores no pueden ser evaluados de una manera fidedigna. Pero hay tecnologías nuevas como el Wideband MRI, que es un protocolo especial de resonancia que se está utilizando en la Universidad de UCLA. El Dr. Shiv Kumar y su grupo han hecho muchos avances en este sentido, y hemos visto cómo pacientes con desfibriladores pueden ser llevados a resonancia con unas resonancias de muy alta resolución y anulando completamente este artefacto producido por los cardiodesfibriladores. Entonces, esto es un gran avance para facilitar el uso más rutinario de la tecnología de resonancia magnética en estos pacientes, porque ya no tenemos la limitante de no poder evaluar estos segmentos. Entonces, la integración con resonancia nos permite evaluar con una buena correlación las cicatrices y las zonas de transición, nos permite identificar
sustratos intramiocárdicos y sustratos epicárdicos que nos permiten planear y facilitar la ablación de estos casos. A pesar de los artefactos, tenemos nuevas tecnologías como el wideband MRI que reducen estos artefactos y nos facilitan el análisis de las imágenes. El uso en dispositivos non-MRI o no condicionales todavía está bajo investigación, pero los datos que tenemos hasta hoy en día muestran seguridad y la aplicabilidad de esta tecnología en estos pacientes. Para finalizar, voy a hablar del ultrasonido intracardíaco. Es una técnica que nos permite la evaluación intraoperatoria de la cicatriz. Podemos definir la cicatriz y hacer una reconstrucción tridimensional de la cicatriz durante el procedimiento. También se puede de alguna manera cuantificar y hacer un análisis más cuantificativo de la cicatriz por medio de técnicas de análisis de la densidad de las imágenes. Este fue un estudio que publicamos el año pasado, por medio del cual retrospectivamente analizamos las imágenes del ultrasonido intracardíaco y correlacionamos esas imágenes con los mapas de voltaje. Lo que hicimos fue primero identificar las áreas de voltaje anormal con el mapa electroanatómico. Se hace una definición de las áreas según zonas sanas, zonas de transición y zonas de cicatriz densa con base en el mapa electroanatómico, y se trazan unas bisectrices a través de esos segmentos y se toma el segmento del ultrasonido intracardíaco y por medio de un software especial se analiza la densidad del tejido evaluado con el ultrasonido. Obviamente la resolución del ultrasonido y la intensidad o el gain del ultrasonido va a cambiar de caso a caso, entonces se realizó básicamente una normalización de la densidad de la imagen con base en la sangre, en el pool sanguíneo para normativizar esos datos, y se realizó un análisis de esos segmentos y se encontró que entre los segmentos de cicatriz y los segmentos de transición hay una diferencia importante en la densidad de la imagen con respecto a los segmentos normales, con una correlación importante con el mapa electroanatómico y unos datos, unos hallazgos significativos para diferenciar la cicatriz de las zonas anormales. La diferenciación de la zona de transición es difícil por medio del ultrasonido, no tuvo una significancia estadística, pero la diferenciación de la cicatriz con las zonas normales tuvo una significancia estadística importante. Entonces, el ultrasonido intracardíaco nos da imágenes en tiempo real, nos permite diferenciar el tejido normal del tejido cicatrizal. No requerimos de fusión de imágenes, ya que la tecnología del ultrasonido intracardíaco por medio del CartoSound en el sistema Carto nos permite integrar estas imágenes en tiempo real, pero obviamente es una técnica que requiere de mucha experiencia por parte del operador y por parte de los técnicos, tanto para manipulación del catéter para obtener las imágenes óptimas como para encontrar las regiones de interés. El futuro de estas tecnologías, simplemente voy a mencionar un par de tecnologías que están en investigación o que están empezando a ser evaluadas en la práctica. Obviamente el análisis cuantitativo de la densidad de la cicatriz en ultrasonido intracardíaco, poder hacer esto de una manera prospectiva en vez de retrospectiva. Tecnologías de ultrasonido basadas en micro ultrasonido dentro del catéter para evaluar la cicatriz, la densidad de la cicatriz y la fibrosis. Ya el doctor Shiv Kumar nos mostró algunos modelos de catéteres que permiten evaluar el tejido por medio del catéter de mapeo. Técnicas de resonancia y de tomografía computarizada en tiempo real para guiar el procedimiento, pero también para evaluar el sustrato, y una técnica ya conocida como el estudio electrofisiológico virtual, que es mediante el uso de imágenes para identificar canales y circuitos dentro de la cicatriz, usando modelos algorítmicos para
para evaluar los posibles circuitos arrítmicos en determinada estructura anatómica. Este es el concepto del estudio electrofisiológico virtual, es básicamente tener la información por medio de imágenes, en este caso una resonancia, y por medio de la orientación de las fibras y de la geometría del infarto, por medio de unos algoritmos matemáticos, hacer una simulación y predecir los sitios óptimos de ablación con base en esa simulación. Han encontrado una correlación importante entre esta simulación virtual y el estudio electrofisiológico convencional para encontrar los sitios probables de la ablación. Y para finalizar, la tomografía computarizada para guiar los estudios y la ablación nos da una alta resolución anatómica. No se requiere de equipos especiales, se pueden hacer con equipos convencionales. Podemos evaluar las lesiones en tiempo real y de alguna manera podríamos evaluar las características de la cicatriz en tiempo real también. Entonces, para terminar, este es un cuadro que básicamente resume todo lo que mencioné en la charla. Tenemos las diferentes técnicas, cada una con sus ventajas y desventajas, dependiendo de la disponibilidad de la tecnología en cada centro, de la experiencia de cada electrofisiólogo con las diferentes técnicas, pues podemos utilizar diferentes modalidades para evaluar el sustrato y facilitar las ablaciones de estos arritmias. Muchas gracias. La pregunta es ahí donde trabajas. Sí. Wow. Felicitaciones. Gracias. Digamos que la mayoría de grupos que estamos trabajando en ablación de arritmias ventriculares, pues evidentemente hemos tenido el deseo del aporte de la información que tienen las imágenes y que cada vez se vuelve más relevante en términos de planear adecuadamente el procedimiento, que es donde creo yo está la clave del tema, ¿no es cierto? Y digamos que en Latinoamérica siento yo que estamos como en esa evolución en la que nuestros grupos de radiólogos empiezan a hacer conexión con nosotros para entender qué es lo que queremos y empiezan a hacerse expertos poco a poco en la interpretación, sobre todo en los protocolos para hacer resonancia, TAC y para buscar lo que queremos. Y digamos que yo siento que la mayoría hemos dado como ese paso de avance, especialmente en pacientes que no tengan dispositivos. Pero cuando tú miras tus volúmenes y tu estadística, pues la inmensa mayoría de los pacientes que pasas a modulación ya tienen un dispositivo implantado, generalmente un cardiodesfibrilador, y te das a la tarea de averiguar cómo empezar. ¿Aló? Te das a la tarea de empezar. ¿No pasó nada? No. Te das a la tarea de intentar establecer esos protocolos dentro de tu institución, pero cuando ya decantas la información te das cuenta de que en realidad se hace en muy pocas partes, incluso en Estados Unidos, y todos, digamos, los grupos, hasta donde yo no tengo entendido, los grupos que lo hacen son bajo protocolos de investigación y con unos grants enormes que les permiten, pues enormes, digamos, en la medida que tienen unos seguros de demanda médica, pues que te soportan el hacerlo por si hay problemas en el dispositivo, en el paciente. Entonces, digamos que esa fue como nuestra experiencia y como nuestro desencanto, porque entendimos que deberíamos hacerlo vía grant, vía un protocolo de investigación, pero sobre todo la traba más grande es cómo lograr el seguro para potenciales accidentes, que obviamente pues no te lo va a cubrir la institución ni nadie. ¿Qué visión tienes de eso? ¿Tienes la misma apreciación que yo tengo o sabes de grupos que simplemente ya lo hacen sistemáticamente en Europa o en Norteamérica? Sí, es obviamente una limitante muy grande. Hay varios puntos. El primer punto es el temor a realizar el procedimiento, más que todo por parte del grupo de radiología. Entonces hay que hacer un acercamiento muy importante con el grupo de radiólogos de cada institución, revisar la información disponible hasta ahora, o sea, toda la información científica con base en la seguridad y el número de
volumen de casos que se han hecho en el mundo, creo que en este momento son más de 10.000 los dispositivos que no son MRI conditional y que han sido llevados a... Si uno mira, si uno revisa las estadísticas de marcapasos, desfibriladores, y se reúnen ciertas condiciones, por supuesto, cada protocolo tiene ciertas limitaciones, obviamente pacientes con electrodos abandonados, pacientes que tienen dispositivos de una generación anterior que puede tener mayores problemas con un resonador que ya son menos hoy en día porque digamos ya de 10 años para acá la tecnología permite que se hagan este tipo de estudios. Si uno excluye esos pacientes que por obvias razones no pueden ser llevados a un dispositivo, a una resonancia y tienen una indicación clara, pues existe la evidencia científica para apoyar este tipo de protocolos. Sabemos que es un off-label indication porque ninguna compañía te va a decir, Dr. Science, vaya, meta mi desfibrilador Medtronic que no es MRI conditional y hágale un MRI tranquilo que no pasa nada. Ninguna compañía va a decir eso. Pero si tienes la evidencia científica, tienes la indicación clínica y tienes un protocolo de investigación sobre el cual estás trabajando y estás asegurando que se van a cumplir unas normas estrictas de seguridad para el paciente en cuanto a la reprogramación del dispositivo y a la vigilancia del dispositivo, que es la parte más importante, pues yo creo que se puede hacer un abordaje. En mi experiencia en la Universidad de Maryland, ellos tenían un protocolo muy establecido, ellos tienen un grupo que ya lleva varios años trabajando juntos entre ingenieros, radiólogos, electrofisiólogos y a través de este grupo multidisciplinario pues se ha logrado hacer esos pasos. El tema de los seguros es un tema que depende mucho del área donde uno trabaje. Obviamente en Estados Unidos el tema de las demandas médicas por todo este tipo de situaciones es complicado y es cierto que en muchos centros para poder tener estos pacientes bajo un protocolo hay que tener un grant que apoye económicamente, digamos, cualquier situación. Hasta donde tengo entendido, en la Universidad de Maryland no había, digamos, un fondo específico para eso, pero sí había un grant que básicamente incluía todo el proceso de la imagenología para estos pacientes. Yo pienso que la limitación más grande que yo veo es la falta de conocimiento por parte de los radiólogos del nivel de seguridad de realizar estos procedimientos y de la indicación de realizar estos procedimientos en algunos pacientes. Yo creo que no se debe hacer resonancia en todos los pacientes, pero sí hay pacientes en los cuales la indicación es clara. Hoy en día, con los equipos MRI conditional, pues esto va a cambiar. Y esperamos pues que en 5 o 10 años la mayoría de los dispositivos sean MRI conditional, no tengamos que pasar por estas situaciones. ¿Alguna otra pregunta? Otra pregunta que tenía para ti es, digamos, ¿cuál es tu concepto acerca de la probabilidad de hacer reconstrucción tridimensional de la cicatriz, específicamente de los canales internos que sostienen mecanismos de reentrada e integrarlos a los sistemas de mapeo tridimensional para hacer ablación específica de los mismos? ¿Tú crees que el error de integración, el error de movimiento del corazón, etcétera, no es tan significativo como para que la ablación sea confiable mediante esta metodología? Algunos estudios publicados, tal vez el grupo que más ha trabajado en ese tema es el grupo de Barcelona, el grupo de Berrueso, ha mostrado integración de imágenes con resonancia con un error de integración submilimétrico, o sea, menos de 1 milímetro, y han podido identificar canales dentro de la cicatriz. Con las técnicas actuales de resonancia o de tomografía o de PET, hay que tener una muy alta resolución. Entonces yo diría que con un resonador menor de 3 Tesla sería muy difícil identificar canales submilimétricos. Con técnicas pre-procedimiento, o sea, siempre que haya integración de imágenes va a existir un error de integración. Por más bueno que sea el técnico, por más específica que sea la integración, siempre va a haber un error de integración. Y ese error de integración, así sea pequeño, puede ser suficiente para
para no delimitar el canal de una manera exacta. Por eso yo creo que el futuro de la identificación de estos canales se debe basar en tecnologías intraprocedimiento, en las cuales no existe error de integración y en las cuales se pueda en tiempo real analizar estos canales en vez de ir a las imágenes que se tomaron el día anterior y tratar de... Tiene más sentido, es más lógico. Desafortunadamente en este momento la tecnología de ultrasonido intracardíaco es la única en tiempo real que nos permite evaluar el sustrato, no tiene la resolución para evaluar esto. Existe a futuro la resonancia en tiempo real, pero esto requiere básicamente un equipo nuevo de mapeo y ablación, catéteres nuevos, estimuladores nuevos, polígrafos nuevos que sean compatibles con el entorno de la resonancia. La tomografía puede tener un futuro en estas cosas. Existe una cosa en la que a mí creo recordar que Bayo siempre estaba también interesado, solo para complementar un poco lo que estoy diciendo. Yo estoy totalmente de acuerdo, creo que el futuro es integrar la caracterización de la cicatriz durante la clase. Yo estoy 100% de acuerdo contigo. Y en ese campo también, ante las dificultades técnicas que puede tener integrar la resonancia magnética en real time, hay una posibilidad que es el mapa de impedancia en la pared ventricular. O sea, se van a desarrollar catéteres en los que, en función de la impedancia que reciba este catéter del tejido que tiene delante, yo creo que es prometedor. Vas a ver si tiene delante un miocardio sano, si tiene delante más cicatriz endocárdica de la que tiene epicárdica, si hay cicatriz transmural. O sea, dará una información no solo de la presencia de cicatriz, sino de su distribución intramuscular. Yo creo que ahí también hay campo. Muchas gracias.